cómo es que a lo largo de la historia de la humanidad hemos respondido bíblicamente a lo que es el hombre, ¿verdad? Hemos descubierto que en Jesucristo tenemos una gran bendición, un regalo, que es precisamente, retomando esta última idea de la clase pasada, el paso de muerte a vida. Y una verdad muy fundamental de la clase pasada es la idea de que tenemos vida eterna. Pero la vida eterna no comienza allá en el cielo. La vida eterna que recibimos de Jesucristo, dice, ya la tenemos. Ya debemos comenzar a disfrutarla. Ya debemos vivir, disfrutar esa vida victoriosa en Cristo. Y esa era una frase muy importante en los textos que leíamos la clase pasada, en Cristo. Y entonces la clase de hoy lleva este título: tenemos una nueva identidad como parte de esa nueva vida. ¿Sí? La identidad de la cual hemos estado hablando desde Adán, que hemos visto que es como un proceso, ¿verdad? Creación especial, administrador, pero pecó. Luego lo que no hizo Adán lo vino a hacer Cristo, y luego en Cristo nosotros tenemos vida. Y cuando tenemos a Cristo y tenemos la vida, entonces nosotros adquirimos una nueva identidad. No una identidad de pecador, no una identidad de herederos de la naturaleza caída, sino ahora esa nueva identidad, hermanos, vamos a descubrir que implica varias cualidades. Hoy vamos a ver una de ellas solamente. A partir de aquí, varias semanas, vamos a estar descubriendo qué somos en Cristo. Podemos decir, ¿qué tenemos en Cristo? Vida eterna. Pero ¿qué somos en Cristo? Y la primera de estas verdades que queremos analizar es precisamente que en Cristo soy santo. A ver, dígalo conmigo. En Cristo soy santo. Otra vez. En Cristo soy santo. ¿Sí? Porque cuando nacemos de nuevo, hermanos, nuestra alma vuelve a la comunión con Dios, quien nos creó. Recuerdan que el pecado fracturó la relación de Adán con Dios, pero cuando recibimos a Cristo, nuestro Salvador, nuestra alma entonces vuelve a tener esa comunión con Dios. De hecho, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces comenzamos a vivir una nueva vida, una vida espiritual que implica, esa vida espiritual implica una nueva identidad. Vea, la nueva vida da inicio a una nueva identidad. ¿Sí? La nueva vida que nosotros recibimos cuando fuimos salvos, cuando lo hicimos, decíamos, ¿verdad? Con convicción, no solo por repetir una oración o porque me hayan obligado, yo me haya sentido obligado. No, la nueva vida que dio inicio cuando creímos en Cristo, entonces trae con nosotros una nueva identidad. Por eso hay conceptos como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que Jesús explicó a Nicodemo. Y cuando usted nació, usted, naturalmente hablamos, ¿verdad? Usted desde el inicio, ¿verdad? Desde bebés, comienzan a identificarlo. Para empezar, si no hicieron ecografía, el médico saca al bebé, ¿verdad? O recibe al bebé, y entonces le avisa a la mamá, ¿es niño o es niña? Comienza a identificarlo y luego le pregunta, ¿y cómo le va a poner? ¿Sí? ¿Cómo lo va a llamar? Y entonces más adelante ya va y lo registra uno, ¿verdad? Al niño. Y ya le asientan el nombre, dice, el apellido, y luego le asignan una CURP. Y luego cuando llega a cierta fecha, sacamos nuestra credencial de identificación oficial. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, dice Juan 1,
que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibimos una nueva identidad. Y con esa nueva identidad vienen entonces cualidades que nosotros necesitamos aprender el día de hoy. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Alguien que lo lea fuerte, por favor. O lo leemos todos juntos. A ver, dice, 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vea, ahí se da ese cambio, una nueva vida y una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora Efesios 2:10. Busque Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, a ver, lo decimos juntos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué nos enseña estos dos textos? Recuerde, lo que soy determina lo que hago. ¿Sí? Lo que soy determina lo que hago. Si soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, si tengo una nueva vida y con ello viene una nueva identidad, entonces también eso va a afectar lo que hago. Porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La identidad pasada, la identidad de pecador, la identidad que traía la herencia de Adán, ¿eso nos llevaba a hacer buenas obras? No, nos llevaba a hacer obras motivadas por el egoísmo, nos llevaba a hacer obras motivadas por la obtención de nuestro placer, simplemente. Y aunque algunas parecían buenas obras, recordamos que decíamos, también llevaban una motivación de a final de cuentas, sentirme yo el que estoy siendo el más dadivoso o bueno de todos. Hay una motivación egoísta, pero la nueva vida y la nueva identidad va a determinar lo que hacemos. ¿Y qué decía 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva identidad. ¿Y qué pasa? Con el hacer, las cosas viejas pasaron. Lo que hacíamos en el pasado quedó ya, debe quedar sepultado. Por eso el ejercicio que hacíamos la semana pasada nos ilustraba bien. ¿Cuál es la diferencia de cuando nosotros nos encontramos con Cristo? Entonces recordemos este principio que es fundamental, hermanos. Si yo tengo una nueva vida en Cristo y con ello viene una nueva identidad, lo que soy, también viene a afectar lo que hago. Y resulta ser que a veces, aunque tenemos una nueva vida, a veces no nos hemos enterado de las cosas que ahora podemos hacer porque somos diferentes. ¿Sí? Y a veces no meditamos en las cosas que debemos hacer diferentes porque soy diferente, porque soy nuevo en Cristo, porque tengo una nueva identidad. Entonces, somos llamados, hermanos, a vivir nuestra identidad, a vivir lo que somos. El asunto y el grande problema es que cuando queremos tener una vida victoriosa, tenemos a un enemigo, a Satanás, aquel que tentó desde el inicio a Adán y a Eva a través de la serpiente y que su labor, su interés de dañar la creación especial de Dios no ha cesado, déjenme decirle. Y yo sé que ustedes y yo estamos bien enterados de que una vez que somos nueva criatura, de que una vez que hemos iniciado nuestra nueva vida en Cristo, Satanás no agarra y dice, ya lo perdí. Bueno, pues hay que se quede y me voy. No pasa eso. Satanás quiere seguir afectando, quiere dañar aún a los hijos de Dios. El apóstol Pedro dice que Satanás es como un león
rugiente, que anda alrededor nuestro, buscando a quién devorar. Y en el momento que nosotros nos descuidamos, y ese descuido va en relación a que se nos pasa por alto lo que somos y luego no vivimos como lo que somos, ¿sí? Esto hace eco, hermanos, esto hace eco desde lo que Satanás hizo en el huerto del Edén. Por eso yo quería regresar hasta ese punto. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Recuerden, ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Hacer dudar a la mujer o a la humanidad, primero del carácter de Dios, ¿sí? ¿De quién es Dios? De su palabra. Esa ha sido la estrategia. Poner en duda, tergiversar la verdad del carácter de Dios. Pero ¿sabe? Sigue haciendo esa misma trampa, esa misma estrategia, la sigue usando, pero ahora en nosotros. Pone en duda y quiere tergiversar nuestro carácter y nuestra identidad y la verdad de lo que somos en Cristo. Y ahora es que nos encontramos con el grave problema de muchos de nosotros que queremos vivir una vida victoriosa, queremos vivir una vida en Cristo y no nos la creemos. Porque seguimos recibiendo las mentiras y las estratagemas de Satanás que vienen a afectar y a decir, tú no eres ese. Si tú eres, acuérdate, ¿sí? Y comienza a seguir poniendo en duda lo que éramos, nuestra vida pasada. Y entonces, hermanos, nuestra mente no acepta del todo lo que soy ahora. Aquí es clave esto. Es muy clave esto. El enemigo busca tergiversar la verdad de lo que somos. No puede cambiar, hermano. Vea, esto es tan importante. No puede cambiar lo que soy. Yo soy nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Eso no lo va a cambiar. Pero lo que sí va a querer cambiar es cómo nos conceptualizamos nosotros. Porque uno de los grandes problemas, le digo, es que habemos muchos cristianos que no vivimos como lo que somos. Porque seguimos conceptualizándonos como el que, ay, cómo batallé con ese pecado, ay, todavía estoy haciendo esto, ay, todavía me falta acá. Y comenzamos a darnos cuenta y a creer que no podemos vivir como lo que somos ahora. ¿Qué somos ahora? Nueva criatura, ¿sí? Entonces va a buscar el enemigo que creamos sus mentiras. Y ahorita decía nuestra hermana Lucero referente a lo que hizo Jesús, recuerde, a lo que hizo Jesús para contrarrestar las tentaciones de Satanás. ¿A dónde acudió Jesús para contrarrestar los ofrecimientos, las tentaciones y las mentiras de Satanás? A la palabra. Significa que si yo quiero saber quién soy, no me lo va a decir otra cosa, otro lugar, otra persona, sino la palabra. Hace unas semanas recordarán que yo les compartí una frase al inicio de un sermón. Les dije, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aceptar, a reconocer, a vivir en esas verdades, nuestra vida cristiana debe cambiar. Va a ser transformada. Por eso, lo primero, hermanos, es conocer. Lo primero es conocer. Si usted quiere vivir su identidad, su nueva identidad en victoria, ¿qué necesitamos entonces? Conocer la palabra. Porque de aquí viene lo que Dios ha dicho que soy, eso soy. ¿Y dónde me entero lo que dice que soy? En la palabra. Quisiera que tuvieran la libertad de hacerle un comentario, que abone con comentarios, preguntas, algo que agregar.
Algo que ustedes observan que realmente vivimos de dificultad. Primero, muchos cristianos sufrimos de no disfrutar nuestra vida en Cristo porque desconocemos la palabra. ¿Cómo ves? ¿Será cierto? ¿En qué medida será cierto eso? Exacto. Entonces, ahí radica, ahí comienza, en comprender, en entender la palabra. Ahora, yo conozco la palabra. Lo segundo que nos dificulta a veces es creerla. Creerla. ¿Por qué? Porque las mentiras del enemigo son muchas. Las ideas que nos lanza el enemigo son muchas. Oye, aquí dice que soy esto. No, ¿cómo vas a hacer eso? Si hace 2 meses estabas allá afuera. Si lo que hiciste, lo que esto, lo que aquello. Pero acuérdense, lo que soy debe determinar lo que hago. El sermón pasado hablábamos de que eso no implica libertinaje, ¿verdad? Entonces hago como quiera y entonces no. Pero lo que soy, ¿qué soy en Cristo? Ahora, cuando yo puedo creerlo, entonces comienzo a vivirlo. Cuando yo lo creo, entonces comienzo a vivirlo. Y lo primero que queremos que sepamos, que creamos y que vivamos es esta verdad. Se me fueron los jóvenes y ahora que les puse algo de jóvenes aquí. Hashtag soy santo. Pero hay jóvenes de 40 y más aquí. Soy santo. Vamos, 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Y este es solo un ejemplo de cómo Pablo llama, identifica a la iglesia. Lea conmigo. 1 Corintios 1, bueno, desde el 1:1 y 1:2. 1 Corintios 1:1 y 1:2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a cambiarle a la iglesia de Dios que está en Ciudad Valles. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si usted acostumbra a marcar su Biblia, subraye eso. Llamados a ser santos, santificados en Cristo Jesús. Y dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vea, Pablo claramente identifica a la iglesia de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto y a los hermanos de la iglesia de Ciudad Valles como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y tomamos Corinto porque esta misma identificación que hace con Corinto lo hace con el resto de las iglesias. Pablo está afirmando y diciendo, ¿saben qué? Ustedes son santos. Pregunta, en el concepto tradicional, en el concepto cultural, ¿quién es un santo? ¿Ok? Por ejemplo, que están representando a quiénes. ¿Por qué los identifican a esas personas como santos? Exacto. En el concepto popular, cuando a una persona la canonizan, ¿sí? O beatifican, creo que también es verdad, la beatifican, es porque en su vida, y generalmente lo hacen ya después de que fallecieron, ¿verdad? O sea, son santos hasta que fallecen. Si no mueren, no son santos.
Ojo, ¿por qué los nombran santos? ¿Por qué los identifican como santos? Ya lo dijeron. Porque han hecho muchas obras buenas. O porque dicen que a través de él se realizó un milagro. Eso es una identidad, entre comillas, que según le adjudican por lo que hacen. Pero esto es contrario a la verdad que estamos aprendiendo y de la cual también nosotros debemos despojarnos. Porque por eso a veces batallamos con aceptar que soy santo. ¿Por qué? Porque no hago lo que en el concepto cultural me dice, si tú quieres llegar a ser santo, tienes que esto y esto. Y yo sé que lo hemos inclusive hasta de repente enseñado aquí, pero hay una distinción entre la santidad, la identidad de ser santo que recibo en Cristo y la vida de santidad progresiva y de santificación que debo tener. Quizá por eso también aún como creyentes nos centramos en pensar que, no, que va a ser santo, fulanito, fulanita. Mira lo que hace. Pero vemos a otro que ayuda, que apoya, y vemos lo que hace y lo que logra, y entonces decimos, quizá no decimos la palabra santo, pero sí decimos que es espiritual. ¿Sí? Que es espiritual. ¿Por qué? Porque todavía batallamos con el concepto de pensar que la santidad o somos santos por un esfuerzo propio. Pero lo que debemos descubrir, creer y vivir es que en Cristo, ¿qué cosa? Hashtag, soy santo. El mero hecho de pasar de muerte a vida, la nueva vida me da una nueva identidad que incluye ser santo. Y yo los veo y yo me oigo a veces y digo, y no vamos a negar que a veces esto, yo le pregunto a su conciencia ahorita, ¿lo está creyendo o nos está costando? Yo creo que nos está costando. Y es más, y luego si vemos, y a veces comenzamos y decimos, bueno, es que le está hablando a la iglesia en Corinto. Oye, pero ¿sabes cómo era la iglesia en Corinto? Más adelante, Pablo les habla y les dice, oye, ustedes andan en división, pleiteando, haciendo competencias, ¿quién tiene más dones? ¿Quién habla más en lenguas? ¿Quién es de Pedro? ¿Quién es de Apolos? ¿Quién es de Jesús? Pero Pablo lo llama santos. ¿Por qué? Porque esa santidad es su identidad que se basa no en lo que hacen, sino en lo que son en Cristo. Por eso, miren, ser santos o que seamos santos no es por un esfuerzo propio, es lo que está subrayando Pablo, es por un llamamiento a la iglesia de Dios, casa del Rey, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué somos santos? ¿Por mis logros? No, porque yo tengo vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque yo he nacido en Cristo Jesús. Y dice, llamados a ser santos. ¿Ok? Y ahí engloba esas dos áreas. Lo que soy y por lo tanto, si soy santo, entonces voy a vivir esa santidad. Hermanos, entonces como creyentes, no nos quedemos con la idea y la mentira del enemigo que a veces nos hace pensar, tú no eres santo. No es llevarlos a esas falsas declaraciones que se hacen en otras doctrinas. Pero a veces sí tenemos que decir, que pronunciar a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestro alrededor, al enemigo mismo y decirle, ¿sabes qué? Cristo me lavó con su sangre y yo soy santo. La Biblia así lo dice. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y cuando creemos eso, entonces eso va a afectar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Y vamos a comenzar a salir de una vida cristiana que a veces flaqueamos a una vida victoriosa. Dios, la santidad también implica que Dios nos ha apartado del mundo para ser, como dice 1 Pedro 1:9, ¿verdad?
porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y si usted sigue leyendo 1 Pedro, creo que es 2:9, ¿me confundo? A ver, búsquelo para que no le quede ahí, no lo apunté aquí en la diapositiva. Sí, 2:9, 1 Pedro 2:9. Nación santa. Fíjese, el apóstol Pedro también dice, primero declara lo que somos. Ahí, pueblo adquirido, bueno, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Ok. No dice, cuando hagan esto, cuando vayan y prediquen, cuando vayan y esto, entonces serán nación santa. Nosotros somos nación santa. Y como nación santa, hacemos. Por muchos años hemos batallado con ese concepto. Entonces, es que yo no me siento digno y santo delante de la presencia de Dios porque no he hecho. Hermanos, es momento de conocer nuestra identidad, es momento de creerla y es momento de vivir en base a esa identidad. Soy santo. ¿Sí? Exacto. Nuestra herencia de Adán, lo que éramos antes y ahora en Cristo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad y por lo tanto debemos vivir esa identidad. Conozca, crea y viva esa identidad, hermano. A ver, repito, no es solo... Sí, hermano, quería decir algo. Exacto. Y cuando estamos con el razonamiento al contrario y aceptando ciertas mentiras del enemigo, vea que la vida cristiana es muy pesada. Porque no me dejarán mentir que han escuchado, o a veces hemos dicho, hermano, ¿has dejado de ir a la iglesia? ¿Cuándo vas? Cuando me componga. Primero voy a arreglar unas cosas y luego me acerco a Dios, porque esa es la lucha y la mentira que ha sembrado el enemigo aún en los creyentes, de decir que por hacer tú mereces, pero no, yo soy santo. Repito, no es llevarlos a una vana repetición, pero diga conmigo, hermano, créalo y decimos, yo soy santo en Cristo. ¿Pero por qué lo decimos? Yo soy santo en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Santos. ¿Qué soy en Cristo? Soy santo. ¿Qué implica eso? Entonces que las obras que yo hago van a ir en base a mi identidad. Yo no estoy luchando por hacer obras para yo ganarme esa santidad. Yo he sido santo porque me he encontrado en Cristo. Ahora pertenecemos a la esfera de la santidad de Dios. Por lo tanto, somos apartados para Él. Si soy apartado para Él, entonces vivo como apartado para Él. ¿Sí? Estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. ¿Cómo eres santo por el llamado de Dios? Somos apartados para Él. ¿Qué pasa entonces cuando nuestra familia o los amigos o quienes nos rodean nos presionan para hacer algo que sabemos que va en contra de la santidad de Dios? Es que si yo hago eso me van a regañar en la iglesia. Es que si no yo hago eso ya no me van a ver como espiritual. Un mal razonamiento, hermanos. ¿Qué tendría que pensar, creer y hacer? Pero caemos de nuevo en esa idea. ¿Cuál debería ser mi respuesta cuando hay una presión por hacer algo? Primero, me tengo que afirmar en lo que soy. Exacto. En mi identidad. Oye, que yo soy hijo de Dios. Yo soy nueva criatura. Yo soy santo. Y como soy eso, no necesito actuar así.
No puedo ceder a eso, no debo ceder a eso, no me conviene ceder a eso. No lo hago porque soy. Porque cuando decimos eso, entonces es que eso me va a perjudicar. Bueno, entonces como que me descanso primero en las obras y luego en mi identidad. No, va al revés. Y cuando logramos hacer eso, hermano, las cosas van a ir cambiando. Si yo sé quién soy, sé cómo me voy a comportar. Yo debo entonces vivir en santidad. No negamos la lucha continua con el pecado. Pero escuche, si soy santo, sí tengo la certeza de que el pecado ya no me domina más. Vamos, Romanos 6. Romanos 6, porque yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Romanos 6, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando desde Romanos 5? ¿Sí? Las lecciones pasadas, ahora estamos en Romanos 6, verso 11. Así también, juntos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo tengo la identidad, la nueva vida y la nueva identidad, ¿sabe qué viene con esa identidad de ser santo? El pecado ya no se enseñorea más sobre mí. La vida anterior, sin Cristo, tus pasiones, tus concupiscencias, los ofrecimientos del mundo nos gobernaban. Y aunque quisiéramos hacer lo bueno, terminábamos haciendo lo que no queríamos, dice el apóstol Pablo. Pero mi identidad ahora me da la oportunidad de saber, recuerde, conozco, creo y vivo. Yo debo conocer que el pecado ya no es mi dueño. Ya no. Soy libre en Cristo Jesús. Ya no le debo servidumbre al pecado, a mis pasiones, a mi concupiscencia. Yo debo saber primero y debo hacérselo saber aún a mis pasiones, a mi cuerpo, a mi ser, para que sepa cómo viene la tentación o viene la concupiscencia desde dentro, la tentación interna o externa. No, tú ya no te enseñoreas más sobre mí. Ya no me gobiernas, porque soy nueva criatura, soy santo y por lo tanto ya no gobiernas sobre mí. ¿Ok? Lo cree. Lo cree. Mire, dice 1 Juan 3:9, ahora, 1 Juan 3:9. Juntos, para que lo leamos y lo confiese. No es una, repito, no es una confesión vana, pero aprendemos repitiendo. 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted recuerda vagamente su antigua vida, el pecado era un deporte para muchos de nosotros, para todos. Es que era deleitoso hablar palabras antisonantes, insultar a la gente y andar haciendo maldades y deleitando nuestra vista, nuestros oídos. ¿Cómo lo practicábamos? Éramos el número uno haciendo eso. Ahora, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, esto no niega la lucha que tenemos y que en algún momento nos descuidamos y entonces cedemos, pero no se vuelve una práctica, no es algo recurrente, no es algo que te está esclavizando, porque ya no somos esclavos del pecado y ya no somos quienes practicamos el pecado. Más adelante el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, ¿sí?
Entonces mi santidad me va a llevar a actuar como tal. Pero si en algún momento, no por práctica, no por esclavitud, sino por cierta ligereza que tuve, descuido, llego a ofender a Dios en algo y peco, abogado tengo a Jesucristo. Pero algo que tengo que saber, dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en mí. Hoy vamos a repetir, dígalo conmigo. La simiente de Dios permanece en mí. Ya no es la simiente de Adán, es la simiente de Cristo. La simiente de Dios permanece en mí. Y entonces dice, y en la Reina Valera, este pasaje, en algunas otras versiones, nos ayudan a acomodar un poquito estas palabras. No estoy cambiando nada, simplemente la frase que sigue ahí dice, y no puede pecar. Pero yo he leído esta misma frase en otras versiones, y la idea es aquí, hermanos, y puede no pecar. Leámoslo con esa ajuste tantito, y entonces cambia la idea. La simiente de Dios permanece en mí, dígalo. Y puedo no pecar. Esa es una verdad que debo conocer, debo creer y debo vivir. Decíamos, soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para recordarme cuando viene una tentación, el Señor me habla. Y la simiente de Dios está en mí y entonces yo puedo no pecar. Qué grandeza en decir, soy santo, puedo no pecar, tengo la capacidad. Antes no podía resistir, pero ahora sí puedo. Mi nueva vida, mi identidad me provee de esas verdades. Y cuando yo las creo, hermanos, entonces yo no debo caer bajo las exigencias de mi carne o de las tentaciones del mundo. Porque ya no practico más el pecado. Soy hijo de Dios, soy santo y puedo no pecar. Y me voy a atrever, hermanos, a encargarles. Si usted apuntó estos versos en sus devocionales, saque este verso, recítelo en voz alta, confiéselo para usted. Es palabra de Dios, no es una confesión vana, es una verdad firme. Si usted está en Cristo, es santo y puede no pecar. Y entonces, cuando viene el pecado, ¿qué dijimos? Yo puedo no pecar. Yo puedo no pecar. Y yo puedo vencer la tentación como lo hizo Jesús. Porque ya no soy descendiente y simiente del Adán. En el sentido espiritual hablo, ¿no? De que falló, de que no pudo. Soy hijo de Dios en Cristo. Y yo puedo vencer el pecado por mi identidad. ¿Cómo? Buscando el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. 2. Claro que también tenemos que huir de las situaciones de tentación. La palabra es clara y nos insta a huir de las pasiones. 3. Hay momentos en que tenemos que buscar la ayuda del cuerpo de Cristo. ¿Sí? En oración. Hey, vigílame. Hey, adviérteme. Y el cuerpo de Cristo también es la esposa, ¿eh? Hey, si yo me estoy desviando un poquito, si yo ves que estoy, recuérdame, a esposa, esposo, eres santo. Y si eres santo, vive, créelo y vive como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos vencer el pecado, hermanos. Para hallar la victoria sobre el pecado, tenemos que comenzar a creer estas verdades. No hay más aquí. No hay más cosas. Simplemente, que dijimos, conocer, creer y vivir. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Ciudad Valles, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos están presentes? A los llamados a ser santos, a vivir en santidad, hermanos. Esa es parte de mi nueva identidad. Esa es parte de mi nueva identidad. Y ya para finalizar, para rematar en algo práctico, vaya a Colosenses 3. Soy santo.
Colosenses 3, verso 12 al 14. Vamos a leer juntos. Verso 12 al 14, Colosenses 3. ¿Lo tiene? Dígalo conmigo, hermanos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De mala manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este es solo un ejemplo de las cosas como debemos vivir en base a nuestra identidad. Me gustaría que checaran ahí y me dijeran de 2, 3 ejemplos de qué manera práctica se habla esto. A ver, ¿cómo se come esto? ¿Qué nos dice? Si soy santo, entonces yo debo ser humilde, no pensar solo en mí. Si soy santo, mi identidad de santo me lleva a perdonar como Cristo me perdonó a mí. ¿Qué más? ¿Perdón? Caridad, benignidad, dice exacto. Si soy santo, entonces soy benigno, soy caritativo, soy dadivoso con otros. Pero vamos a cambiar la frase. Por cuanto soy santo, díganme otra cosa. ¿Debo? ¿Qué más nos faltó ahí? Mostrar misericordia. ¿Sí? Una más. Por cuanto soy santo, debo ser paciente. Mire, y vea que se lo estoy diciendo. Voy a ser paciente para ser santo. Error. Por cuanto soy santo, puedo ser paciente. Por cuanto soy santo, puedo perdonar. Por cuanto soy santo, debo y puedo ser misericordioso y caritativo. Comenzamos a creer eso, las cosas van a cambiar, hermano. Las cosas van a cambiar en nuestra vida. Vamos a comenzar a vivir nuestra identidad. Póngase en pie. Dios buen Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos santifica. Tu palabra es la que nos enseña. Señor, hoy hemos reencontrado con esta verdad, o hemos descubierto esta verdad, que en ti yo soy santo. En ti yo he sido llamado a ser santo. No son mis méritos, no son mis logros, no son lo que yo hago, sino lo que tú hiciste en mi vida. La transformación, el nuevo nacimiento, el cambio que has hecho en mí. El redimirme, el lavarme con tu sangre preciosa, el limpiarme de todos los pecados pasados, y me has presentado como santo delante de ti, Señor. Y por cuanto soy santo, Señor, yo puedo rechazar las ofertas del pecado. Por cuanto soy santo, yo ya no estoy esclavo al pecado. Por cuanto soy santo, yo vivo agradable a ti. Por cuanto soy santo, yo disfruto de relación contigo. Gracias por esta verdad. Permíteme, Señor, creerla, y permíteme, Señor, vivir de acuerdo a esa santidad. Gracias, Cristo. Amén y amén.